Hola jóvenes, el día de hoy vamos a hablar acerca de la crisis económica de 1929. Bien, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial se dio un periodo que se le denominó el mundo entre guerras. Este periodo estuvo caracterizado por prácticamente un evento que sacudió a todos los países. En este caso fue la crisis económica que inició en Estados Unidos y prácticamente sacudió al mundo entero. Entre las causas podemos nombrar lo que fue la sobreproducción, que en este caso, y desde el punto de vista económico, ¿qué vamos a entender por sobreproducción? Pues cuando una empresa empieza a generar un producto en exceso. Y esto va a traer en segundo lugar el subconsumo, es decir, estás elaborando una cantidad indefinida de un producto y el consumidor no lo está comprando como se esperaba. Prácticamente esto también va a surgir a partir de la Primera Guerra Mundial, puesto que recordamos bien que Estados Unidos queda como nación potencia y los demás países quedan a expensas de él. Estados Unidos empieza a producir mercancía a base de lo que es el petróleo y obviamente las naciones no están comprando nada, porque pues ya estaban generando mucho adeudo con la nación norteamericana. También hay otro evento que se le va a conocer como los Felices 20. Prácticamente en esta imagen ustedes pueden notar la moda del momento. ¿Y en qué consistían estos Felices 20? Pues la gente de Estados Unidos empezó a comprar, a adquirir créditos hipotecarios y bancarios sin garantía alguna. Si ustedes hoy en día van y piden un préstamo a un banco o quieren comprar una casa, pues prácticamente les piden que, para en primer lugar, un aval. En segundo lugar, ¿qué es lo que ustedes van a dejar en garantía? Pues en la década de los 20 los bancos no pedían nada en garantía. Ustedes podían llegar y pedir un préstamo. No tenían ninguna obligación de mencionar un aval y mucho menos en dejar en prenda algo para que garantizaran el pago. ¿Qué es lo que va a traer como consecuencia? Nadie iba a pagar. También otra de las cuestiones que desencadenó la crisis de 1910, perdón, de 1929, fue el gangsterismo. Los principales gangsters de Estados Unidos pues, eran Al Capone y Fran Río. Y claro, lo que traficaban ellos pues alcohol. Ustedes en la imagen pueden notar cómo es que la policía de ese momento estaba prácticamente sancionando a los traficantes de la época, tirando por la coladera los barriles de alcohol. Lo que hoy en día nosotros conocemos como droga o el problema de los narcóticos que hoy en día se tiene, no solamente en México, sino en todo el mundo, pues prácticamente es el equivalente a lo que se tenía en la década de los 20 con el alcohol. Bien, una vez mencionado esto, se da lo que es el desastre de Wall Street. En octubre de 1929 se da un crecimiento artificial de la bolsa. ¿Cómo se da este crecimiento artificial? A partir de la especulación. ¿Y en sí qué es la especulación? Cuando empiezas a comprar un producto a un determinado precio con el objetivo de revenderlo más caro. Eso se le va a llamar también especulación. Un claro ejemplo, lo que está sucediendo hoy en día con los cubrebocas y además artículos de higiene o sanitizantes. Hubo gente que compró cantidades excesivas de papel higiénico y de cubrebocas para revenderlos. En efecto, los cubrebocas pasaron de costar 50 centavos a prácticamente 20 pesos cada uno. ¿Qué va a pasar a partir del 30 de mayo? Que el precio del cubrebocas se va a caer. Entonces, la persona que compró 100 cubrebocas, si no lo sacó antes del 30 de mayo, prácticamente es una pérdida. Ahora bien, un ejemplo ya con la economía internacional. ¿Qué es lo que está pasando con el petróleo? Rusia y Arabia Saudita están en una guerra del petróleo. Ambos hicieron crecer artificialmente la bolsa. ¿Por qué?
porque prácticamente están abaratando el petróleo. Estados Unidos ya su bolsa, la bolsa de Nueva York, ya no tiene sustento alguno. Lo que en su momento ocurrió en el martes negro, el 28 de octubre de 1900, aquí hay un error en la diapositiva, no es 1928, es 1929, se quiebra la bolsa por completo. ¿Qué significa? Todos los precios caen. Si ustedes han estado al pendiente de las noticias de las últimas 4 semanas, hubo momentos en que la bolsa de Nueva York tuvo que cerrar. Es decir, frenó todas sus operaciones para evitar otro martes negro, evitar la caída económica. Porque pues prácticamente se está previendo una crisis mundial. La crisis se desata en Estados Unidos y obviamente tiene sus repercusiones en Europa. La imagen de la diapositiva pueden ver, bueno, en las dos imágenes, pues a los economistas de Nueva York adentro de lo que es la bolsa de Nueva York y después afuera de la bolsa de Nueva York, todos prácticamente estresados por lo que estaba sucediendo. Este desastre sucedió en 1929. De 1929 hasta 1932, prácticamente la economía de Estados Unidos se paralizó. El 50% de los bancos estaba operando en números rojos y el otro 50% de los bancos ya estaban completamente paralizados. La industria de la producción agrícola completamente frenada, no había nada, el índice de desempleo era enorme y eso es lo que lleva a un personaje, en este caso fue Franklin Roosevelt, del Partido Demócrata, a la presidencia. Roosevelt propone sacar a Estados Unidos de la crisis y para eso establece lo que es el New Deal o el nuevo tratado, que tenía como objetivo prácticamente recuperar la economía norteamericana en un tiempo récord. Para eso, él establece los primeros 100 días. De hecho, esta moda de Roosevelt o este objetivo incluso se traslada a México. Ustedes presten atención cada que un gobernante va a iniciar su mandato, tiene como parámetro las primeras acciones en 100 días. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de Roosevelt, lo que hagas en los primeros 100 días de gobierno va a determinar el éxito o el fracaso de un presidente. ¿Y cuál era su objetivo? Proteger a las clases vulnerables. También lo que favoreció mucho a que Roosevelt lograra sacar adelante la economía norteamericana es que ocupó mucho el discurso del nacionalismo. Es decir, habló con el pueblo norteamericano para que ellos en un momento dado primero regalaran prácticamente su trabajo y ya después que se reactivara la economía, pues ya iban ellos a tener forma de pagar. En este caso también, como parte de sus reformas, inicia lo que es el pagarle por horas a las personas. Es decir, tú me trabajas 1 hora, yo te voy a pagar $1. Me trabajas 2 horas, $1 por hora, serían $2. Y también inicia lo que son programas para reactivar la industria. Sí otorgaba préstamos a las personas que así lo requerían, pero esta vez ya ponen la condición de los avales y dejar algo en garantía. Bien, esta situación llevó a que incluso Estados Unidos saliera de la crisis prácticamente en un tiempo récord. Roosevelt llegó a la presidencia en 1932 y para 1936 estaba recuperada la economía y eso le permitió a Roosevelt ocupar la presidencia 2 veces más, que prácticamente eso también le generó bastante descontento. Si bien él iba a gobernar de 1932 a 1936 en su primer mandato, también gobernó de 1936 a 1940. En esta reelección no hubo problema, la gente lo apoyó puesto que Estados Unidos creció como potencia, participó en la Segunda Guerra Mundial como potencia. Sin embargo, intentó reelegirse de 1940 a 1944. Gana las elecciones, pero aquí ya la gente no estaba tan contenta. La participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial pues prácticamente dejó muchas dudas y ya había cierto descontento también por parte incluso del Partido Republicano, que es el partido contrario a los demócratas.
podemos ver que la situación económica mundial se asemeja un poco a lo que sucedió en 1929 y hay que estar pendientes. Los economistas, les repito, han estado incluso hasta a la expectativa por lo que ha sucedido con el petróleo entre Estados Unidos y Rusia, y es algo que también va a afectar al gobierno mexicano. Bien, una vez finalizada la explicación, por favor realiza las actividades de la rúbrica y contesta las páginas del libro que te señalo en esta diapositiva. Nos vemos pronto.